Bueno, arranquemos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en cómo una artista absolutamente icónica encontró su propia voz. Es un recorrido fascinante y vamos a utilizar las primeras reflexiones y las letras originales de Patti Smith como nuestra brújula. Porque, a ver, entender cómo se forja una voz tan única en el mundo es, francamente, toda una aventura. Así que vamos allá. Y para entrar en materia, escuchemos esta frase arrolladora de Allen Ginsberg. La máquina de escribir es sagrada, el poema es sagrado, la voz es sagrada, los oyentes son sagrados, el éxtasis es sagrado. ¡Boom! Es una reverencia total por la palabra escrita, ¿verdad? No se trata de juntar letras sin más, es ver la escritura como una herramienta casi espiritual, el terreno exacto donde germina el verdadero arte. Y claro, semejante poder necesita una maquinaria que esté a la altura. La máquina de escribir que tenemos en mente no es un simple cacharro de oficina, para nada. Representa la fuerza física de la poesía. Es, por así decirlo, el yunque donde se martillean esas palabras sagradas. Nos ancla la realidad de que crear arte es algo físico, algo que se toca y se suda. Un concepto absolutamente clave para entender a nuestra protagonista. Porque seamos sinceros, una conciencia artística no surge de la nada en una sola tarde. Fue un despertar musical súper ecléctico. Pensemos en una línea de tiempo. Empieza en la infancia cantando Jesus Loves Me en un portal cualquiera de Chicago. Luego, a los 9 años, llega un impacto tremendo al escuchar las arias operísticas de María Callas. Más tarde, surge la fascinación por el ritmo aletargado y jazzístico de Billie Holiday. Y entre medias, una reacción visceral a Little Richard. Menudo cóctel de influencias. El punto de inflexión de todo esto se da en un contraste brutal de sensaciones. Imaginemos ir caminando hacia la escuela dominical de la mano de una madre que lleva puestos unos guantes blancos impecables de cabritilla. Y de repente, el estruendo. El ruido crudo, estridente y caótico que sale de un club de chicos hecho con cajas de cartón de frigoríficos. Es el choque frontal entre el orden absoluto y la energía pura, desbordante y sin filtros. Y desde dentro de esa caja de cartón sonó algo que lo cambiaría todo. Eso era Tutti Frutti, tan alienígena, tan familiar. Eso fue para mí el nacimiento del rock and roll. Esta reacción física y visceral a la música de Little Richard plantó una semilla imborrable. Fue como si, de golpe, aquel delicado guante blanco saliera volando. Fue el mismísimo inicio de una forma de expresión física y vocal que hasta ese momento era un territorio completamente inexplorado. Evidentemente, esta evolución no ocurrió en una burbuja, hay que enmarcarla en plena revolución cultural de los años 60. Fue una época de una ebullición espiritual enorme, donde la música funcionaba como la verdadera revolución, el lugar donde todo el mundo encontraba una voz unida. Es increíble pensar en cómo se cambiaron las reglas del juego, colgarse una guitarra eléctrica al hombro en lugar de una ametralladora y redefinir por completo los campos de batalla. Ya no eran trincheras, sino lugares como Ohio, Chicago y el mítico Fillmore. Y así, damos un salto vital a la ciudad de Nueva York. Aquí ocurre un cambio de paradigma total. Pasamos de tener a una pintora frustrada intentando plasmar imágenes estáticas en hojas de papel gigantes clavadas en la pared, a una poeta en plena metamorfosis. Una poeta que empieza a dibujar palabras rítmicas, palabras que parecían tener vida propia y que literalmente se salían del papel para acabar escritas en el yeso. Ya no se trata de dibujar imágenes, sino de dibujar ritmos. Es que existe un puente visual increíble entre la presencia física del artista y la poesía que expulsa. Al observar esa letra manuscrita, frenética, casi indescifrable, uno se da cuenta de que encarna a la perfección la energía caótica de esa transición. Esas letras no son solo ideas pensadas en frío, son el resultado directo de esa ausencia física por escupir las palabras sobre el papel. Y claro, el siguiente paso natural era llevar todo eso a la acción directa. El camino hacia la actuación es un crecimiento totalmente orgánico. Todo empieza refinando ese acto de dibujar palabras, convirtiéndolo en poesía en la habitación del Hotel Chelsea. Luego llega la necesidad de abandonar los límites asfixiantes del teatro underground para bajar al barro y enfrentarse directamente a la gente. Finalmente, esta evolución estalla en 1971, al fusionar ese estilo lírico tan descarnado con una guitarra eléctrica que sonaba como el rugido de una carrera de coches. Pasamos ahora a la siguiente sección, primeras canciones y piezas de actuación, donde vamos a analizar a fondo estas letras crudas para ver el resultado de este viaje. Y vamos a entrar por la puerta grande, con una bofetada de realidad. Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Madre mía, es una línea legendaria, una forma brillante y rotunda de romper con todas las estructuras tradicionales. Es mandar a paseo aquellas lecciones infantiles de la escuela dominical en un acto de rebeldía absoluta, sin pedir permiso a nadie desde la primera frase. Si nos paramos a desgranar los temas del poema Oath, o juramento, vemos que la cosa va mucho más allá de rechazar la salvación de la Iglesia. Se trata de asumir una responsabilidad total por cada error cometido o cada momento robado.
Es brutal cómo sustituye los símbolos religiosos grabándose su propia palma con una, cito textualmente, dulce X negra. Es una declaración de principios espectacular, una afirmación de independencia innegociable, tanto en la luz como en la oscuridad. Pero ojo, que esta independencia feroz tiene un precio bastante alto. Pasamos a una realidad mucho más dura con versos de su work song. Estaba trabajando muy duro, tuve que sacrificarte a ti. Boom, aquí se aparca la rebeldía inicial para mostrarnos los inmensos sacrificios personales que exige el arte. Es un recordatorio de lo implacable y solitario que puede llegar a ser el camino cuando alguien se propone mostrarle al mundo lo que lleva dentro. Y estos sacrificios conectan directamente con el ambiente general de los años 60. Hay letras que hablan del aislamiento que se siente cuando un teatro está lleno a rebosar pero el amor se escapa. O esa imagen escalofriante de la muerte recorriendo los pasillos con su ropa de domingo como en A Fire of Unknown Origin. Es navegar a través de los escombros de una década que tuvo muchísima alegría, sí, pero también un descontento profundísimo. Era lidiar constantemente con la pérdida y con la herencia de toda una generación que estaba en grave peligro. Toda esa intensidad y esa reverencia casi abstracta toma forma física en documentos increíbles, como el borrador manuscrito original de Dog Dream. Ver la estructura de esta letra escrita a mano es hipnótico, y nos introduce de lleno en una forma de contar historias que funciona como un trance en honor a otras figuras de la época. El surrealismo en Dog Dream es una auténtica genialidad. Se centra en esa aura mítica e intocable, hablando de forma enigmática del perro de Dylan y la serpiente de Dylan. Utiliza estructuras rítmicas que se repiten hasta volverse hipnóticas. Es una mezcla perfecta entre un respeto inmenso por sus contemporáneos y una narración totalmente abstracta. Las palabras fluyen por el papel como si fueran, de nuevo, un dibujo físico, demostrando cómo aquella frustración inicial pintando se había transformado en poesía visual pura. Sin embargo, en medio de toda esa experimentación formal, de repente nos encontramos con golpes de vulnerabilidad que desarman. Me llamaron el niño de mamá, 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 mamá. El punto clave de Ballad of a Bad Boy es ese contraste. Por un lado tenemos esa fachada endurecida de forajido y por otro un estallido repentino y descarnado de fragilidad humana. Una fusión absolutamente magistral. Así que, recopilando todo este tremendo viaje desde Chicago hasta los escenarios de Nueva York, nos encontramos ante un mandato clarísimo. Consistía en contemplar seriamente cuál debía ser el rumbo del arte y a la vez redefinir el curso de la libertad para toda una generación. El objetivo era la recreación del espacio físico y sonoro desde cero, abonando el terreno para que pudieran surgir voces nuevas y valientes. Y todo esto utilizando una herramienta tan imperfecta pero tan demoledora como el rock and roll. Y para terminar, una reflexión. Al ver cómo esta generación redefinió el mismísimo concepto de libertad, cabe hacerse la siguiente pregunta. ¿Cómo se traslada ese mandato de encontrar una voz propia, cruda y sin complejos a los artistas que están emergiendo hoy en día? En un panorama cultural que no para de cambiar, el inmenso poder de encontrar una canción propia sigue siendo absolutamente vital. Nos quedamos dándole vueltas a esa idea. Hasta nuestro próximo análisis.